Este video que tienes en tu pantalla contiene una historia impactante. Ocurrió en marzo de 1981, en la sala de tribunal de Lübeck, y debido a esta acción la mujer se convirtió en toda una personalidad en Alemania, y al día siguiente del evento los diarios más importantes del país europeo mostraron la foto de la mujer de entonces 31 años, que fue bautizada como la mamá vengadora. Palabras muy fuertes que dejaron ver al jurado, pero principalmente al juez, que estaban frente a un caso impactante del que pocos conocían, y su acción, dicen los testigos, no era para menos, ya que la mujer le había quitado la vida al asesino de su nena de 7 años de edad, a quien le arrebató la vida de forma aberrante. Y al pasar por su cabeza que en ocasiones los asesinos de infantes reciben condenas bajas, decidió hacer justicia por su propia mano, lo que generó que muchas madres de familia afirmaran sin titubear que fue lo correcto. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Cuando ocurrió esta situación se iniciaba el tercer día del juicio contra Klaus Grabowski, acusado de secuestrar, violar y asesinar a Anna Bachmeier, una niña de 7 años, hija única de Marianne Bachmeier. De acuerdo con la cronología de los hechos, la mujer de rostro inexpresivo entró en la sala de tribunal de Lübeck. Su paso era seguro, llevaba las manos en los bolsillos de su impermeable blanco y una vez que llegó con el reo, se detuvo detrás de él por algunos segundos. Los presentes en el juicio citaron que fue extraño verla entrar de esta forma. Incluso su mirada estaba fija en el agresor y para nada parpadeó. Hizo algunos movimientos con su mano por dentro del bolsillo derecho de su gabardina y sin sobrepensar sacó una pistola, apuntó y apretó el gatillo 8 veces. Balas que quedaron incrustadas en la espalda del agresor de su hija y se dice que en ningún momento cambió la expresión en su cara, excepto cuando apretó apenas los labios para disparar. Marianne Bachmeier fue detenida por 2 policías, pero lo que llamaba la atención es que su expresión en su rostro nunca cambió, y solo habló para decir, «Espero que esté muerto». Klaus Grabowski, carnicero, violador y asesino de 35 años permaneció en el piso del tribunal, pero luego de 2 minutos murió. Con el asesinato de Klaus Grabowski, las autoridades y testigos pudieron comprobar que su comportamiento era generado por la venganza, pero Marianne tiempo después aseguraría que lo había hecho porque había quedado destrozada por el asesinato de Anna, de quien afirmó, su hija era de las pocas cosas buenas que le habían pasado durante su tortuosa vida. Y a lo que se refería Marianne es que a diferencia de ella con su hija, la mujer no tenía buena relación con su madre. Siempre la vio como una mujer distante, incapaz de entablar un vínculo amoroso con ella, y muchas veces la hizo sentir que no valía nada. En cuanto a su padre, Marianne vivió de cerca el autoritarismo y cargaba con el estigma de que su progenitor había sido un nazi convencido y definía su relación como una tortura. Además, este desagrado hacia ellos se debía porque Marianne había quedado embarazada por primera vez a sus escasos 16 años, y su madre y padre, para evitar señalamientos de la sociedad al saber que el padre del bebé había desaparecido para no hacerse cargo, por ser al igual que su hija un adolescente, la obligaron a dar a su bebé en adopción. Esto la hizo muy desdichada y de su pequeño jamás volvió a saber nada. 2 años después volvió a quedar embarazada y de nuevo la obligaron a entregar a la bebé, pues consideraban que era una maldición, ya que era producto de una violación, que por cierto, fue una de tantas que Marianne sufrió de distintos hombres. Pero cuando quedó embarazada de Anna en 1973, cuando Marianne ya tenía 23 años, su madre quiso que la entregara en adopción como a sus otros 2 hijos, pero esta vez se negó. Marianne sentía que con Anna podía darle un sentido a su vida, y fue entonces cuando tomó la decisión de ligarse las trompas para no correr riesgos de tener más hijos. Asimismo, se hizo de un empleo para poder criar como madre soltera a su bebita y tratar de olvidar tanto episodio doloroso. Desde entonces la vida de Marianne giró alrededor de Anna. Conseguía trabajar gran parte del día y a veces por las noches para darle una vida digna, y de esto fueron testigos los pocos amigos que tenía la joven madre, que contarían en algunos interrogatorios que Anna era una nena feliz. Una felicidad que duró apenas 7 años, hasta que el carnicero Grabowski la secuestró, violó y asesinó aquel 5 de mayo de 1980.
y por la manera en cómo sucedieron los hechos, Marianne solo quería matarlo a sangre fría. De acuerdo con los informes policiales, el 5 de mayo de 1980, se despertó de mal humor y discutió con su madre porque no quería ir a la escuela. Marianne pacientemente quiso hacerle entrar en razón, pero al final se ablandó ante la petición de su hija, así que la dejó faltar y le permitió salir a jugar. Lo que no sabía Marianne es que Anna quería faltar a sus clases porque había quedado de ir a casa de Klaus Grabowski, un carnicero que le había prometido que la dejaría jugar con sus gatos, lo cual era una tentación enorme para la niña, ya que en su casa no había mascotas pues no podían hacerse cargo de ellos. Y es que lo que nadie sabía es que Grabowski era un delincuente sexual convicto que había sido acusado por el abuso sexual a 2 niñas. También se desconocía que en 1976 lo habían sometido a una castración química a cambio de salir de prisión, mismo que sería revertido bajo un tratamiento que le permitió volver a ser fértil. Pero algo que desconocía Anna es que este hombre tramaba algo malévolo para ella en caso que acudiera a su casa. Tramaba secuestrarla, violarla y posteriormente asesinarla. Se desconoce si en la casa del carnicero Anna jugó con los gatos, pero lo que sí es conocido es que Grabowski la retuvo durante horas, la violentó íntimamente y al final la estranguló hasta acabar con su vida. Para deshacerse de ella, metió su cuerpo en una caja y lo cargó hasta la orilla de un canal. Aquí se mantuvo escondido hasta que se hiciera de noche y así poderla enterrar en medio de la oscuridad. Al ver que su hija no estaba en casa, Marianne preocupada denunció su desaparición y la policía sufrió bastante, pues no podían encontrarla por ningún lado. Preguntaban a los vecinos y nadie la había visto, por lo que la angustia se incrementó, pues Marianne no entendía en dónde estaba su hija. Pero no hay crimen perfecto, y para muestra es que esa misma noche Klaus Grabowski le contó a su novia lo que había hecho. Pero tras una fuerte discusión entre ambos, Grabowski se fue a emborrachar a un bar, y fue entonces cuando su novia aprovechó para acudir a la jefatura de policías y denunciarlo. Al darles la ubicación exacta de su paradero, la policía se presentó y lo detuvo antes de tomar su tercera cerveza. Y una vez en la comisaría, el hombre despiadadamente confesó su crimen y hasta detalló la forma en cómo lo había hecho. En cambio, negó haberla violentado íntimamente y dijo que sí la había estrangulado y luego había abandonado su cuerpo, pero que no lo había hecho por miedo, sino para evitar que lo detuvieran y enviaran a prisión. Pero luego vino una declaración que dejó asqueados a los oficiales y les hizo ver que se contradecían sus declaraciones, pues sostuvo que Anna, la niña de 7 años, había intentado seducirlo y después lo chantajeó, insistiendo que si no le daba dinero, le diría a su madre que la había toqueteado. Y con esto llegamos al material que te presenté al inicio del video, en donde la mujer expresó su impotencia al saber que anteriormente el agresor había ingresado a prisión, pero habría salido ante la falta de pruebas, y al ser un experto manipulador sabía que podía conseguir su libertad una vez más. Así que Marianne esperó 1 año para concretar su venganza. Sin que nadie cercano se enterara, consiguió una pistola y aprendió a utilizarla. Cuando la fecha se aproximaba y para evitar sospechas, acudió con el arma a las 2 primeras audiencias del proceso, el cual se inició el miércoles 4 de marzo de 1981 en el Tribunal Lübeck. Y algo realmente interesante es que pasó los controles de seguridad sin que nadie la revisara. Estuvo atenta al desarrollo, escuchó los testimonios y todo ese tiempo permaneció callada y serena. Se cuenta que ella posteriormente subiría al estrado, pero esto no sucedió, ya que la fecha tan esperada llegó, y el viernes 6, muchas personas fueron testigos de su incontrolable coraje e incluso desprecio por este hombre sin escrúpulos. Nadie sospechó que podía cargar un arma en el bolsillo derecho de su impermeable, y la razón para no revisarla de pies a cabeza es que era difícil para los guardias molestar a una madre que lucía destrozada. Pero aquel día Marianne, sin nerviosismo o temor a fallar, entró en la sala de audiencias cuando Grabowski ya estaba sentado en el banquillo. Se plantó firme y sin expresión jaló del gatillo. Marianne fue detenida inmediatamente y acusada inicialmente de asesinato, y durante el juicio en 1982 afirmó que la razón para dispararle a Grabowski es que al entrar a la sala se encontraba en un estado de trance ya que había visto a su hija caminando. Por supuesto que esta declaración fue cuestionada y algunos no le creyeron. Aseguraron que era evidente que Marianne había tenido tiempo de sobra para aprender a disparar un arma de fuego, así que su afirmación fue anulada. Y aunado a esto, los peritos médicos la hicieron escribir algo en un papel para analizar su escritura. Y ahí se delató.
Esto fue expresado por la mujer, que además dibujó 7 corazones, uno por cada año de vida de su hija. Obviamente la opinión pública se dividió. Mientras unos la llamaban asesina, otros más la defendían y llamaron la mamá vengadora. Otros tomaron su pasado y sostenían que merecía ser condenada, ya que había dado en adopción a sus 2 primeros hijos. Y entre la presión social, en 1983 fue condenada a 6 años de prisión, pero solo cumplió 3. Al salir de la cárcel, Marianne intentó retomar su vida. Conoció a un profesor alemán con quien se casó, pero en 1990 se divorció y radicó en Sicilia por un tiempo para finalmente regresar a Lübeck ante los sentimientos encontrados de haber perdido a su hija. 4 años más tarde, Marianne dio su primera y única entrevista. Ahí confesó que le había disparado a Grabowski, tras meditarlo muy bien, y principalmente lo hizo para callarlo con respecto a sus monstruosas acusaciones que su hija lo había seducido y extorsionado. Y cuando le preguntaron qué diferencia había entre ella, que también había matado, y el asesino de su hija, contestó: «Creo que hay una gran diferencia si mato a un niño, y luego tengo miedo de ir a la cárcel de por vida. Estaba obsesionada. Luego no pude soportar más la visión de cómo habría quedado su cuerpo». Marianne Bachmeier murió de cáncer en el Hospital Lübeck el 17 de septiembre de 1996. Y su única petición es que su cuerpo permaneciera junto a la tumba de su amada Anna, el cual se encuentra en el cementerio de la ciudad. Distintas voces se pronunciaron a favor y en contra de ella, pero en vida esto no le importó a Marianne, quien buscaba una sola cosa: justicia para su hija, y si no lo conseguía por parte de las autoridades lo haría por su propia cuenta, una acción que ella nombró justicia por su propia mano. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.